Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Hoy estamos en otro capítulo, hoy con un invitado especial. Estoy con Aníbal Casas Arregui, presidente de Sevilla Inversiones. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola Juan, muy bien. Hola Manuel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, la verdad que un placer participar de este podcast. Bien, gracias por venir. Gracias a vos por venir, Aníbal. Bueno, vamos a empezar haciendo un resumen de la semana, un poquito qué es lo que pasó y en estos días que han transcurrido, como para ver cómo eso va a impactar en la economía real, el escenario de elecciones que nos espera ahora que en un muy corto periodo de tiempo. Bueno, vimos volatilidad en las tasas, ¿sí? Un poco lo que se oficializó, el tema este de la suba de los encajes y cuentas remuneradas. Bueno, eso en algún punto lo hemos hablado en capítulos anteriores, eso tiene un impacto en lo que tiene que ver con el mercado de crédito, después por otro lado nos encontramos con el anuncio del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional se flexibiliza la meta, digamos, a los efectos de lo que nos interesa hoy por hoy. Es eso, se flexibilizó la meta, se postergó la revisión ahora que estaba para el mes de septiembre y bueno, eso en algún punto marca que se va a postergar para más adelante, para el año 2026, todo lo que se venía esperando para de todas maneras, bueno, es como que no se pierde la pulseada con el tema de lo que tiene que ver con la acumulación de reservas, sigue siendo como una prioridad, pero no tan prioritario hoy por hoy. Bueno, era preguntarte un poco, aprovechando que tenemos hoy a Aníbal en el capítulo, ¿cómo ves vos, Aníbal, que puede llegar a impactar este tema de justamente, a ver, este tema de encajes, ¿sí? ¿Verdad? Que un poco lo que terminó generando en algún punto es presión sobre la tasa en todo lo que tiene que ver con financiamiento PYME, ¿sí? Ustedes trabajan mucho con eso, entonces un poco consultarte eso y si ves que, bueno, qué proyección tenemos de acá para adelante para el empresario. A ver, vos tocaste varios temas, sin duda que el gobierno y el FMI están jugando el partido desde el mismo equipo, vos lo ves que hay una serie de guiños que no son menores, porque en definitiva el respaldo del FMI a nivel internacional es importante, ¿sí? Que te pasen las revisiones a febrero del año que viene, de alguna manera te descomprime cumplir ciertas cosas en medio del proceso electoral, que es muy importante. En todo el mundo la política es importante, en Argentina es mucho más importante la política que la economía. La economía en Argentina está subordinada a la política y es algo que todavía no hemos podido corregir y es fundamental en el largo plazo. De corto plazo, creo que algo que quizás el gobierno pretendía, que era a través de este desarme del EFIS, lograr que las tasas de corto fueran un poquito más suaves, quizás el dólar se deslizara un poco, pero todo en un proceso más o menos ordenado. No salió más que del todo bien, no salió nada bien, ¿sí? Y terminamos con 2 semanas de mucha tensión, innecesaria antes de un proceso electoral, ¿sí? El timing por lo menos claramente no fue el mejor. Nosotros entendemos que las medidas consecuentes a todo esto nos hacen ver que vas a tener un tipo de cambio, un escalón más arriba. Creemos que por ahí vimos de cortísimo plazo un nivel cerca de los máximos. Veremos de acá en más las noticias políticas que acontecen y cómo maneja el gobierno la transición de los diferentes roleos, pero sí vas a tener una tasa de interés más alta de lo que hubieras tenido en el contexto anterior, ¿no? O sea, de hecho, bueno, ahí tenemos algunas señales, digamos, con el tema repos, digamos que un poco el gobierno ha estado interviniendo en el mercado, lo hablamos la semana pasada con Juan, de que está mostrando señales de que no se siente a lo mejor tan cómodo con el piso de la tasa de interés. Y bueno, mira, yo te marco que este es mi piso, ¿no? La tasa es endógena, pero no tanto. Pero no tanto. Y también porque ayuda a justamente tratar de enfriar el tipo de cambio, que como vos decís, parece que se acomoda un poco más arriba, pero bueno, la tasa siempre es el incentivo a que te quedes en pesos y tratar de fomentar un poquito ese carry, por así decir, y la preferencia por posiciones en pesos. La tasa es un incentivo cuando vos no sentís que la economía se descontrola. Cuando vos sentís que la economía se descontrola, no hay tasa que frene el dólar. Por eso en un determinado momento decís, che, necesitamos ver una cierta calma para que vuelva el incentivo a que la tasa te haga carry. Tampoco una tasa tan alta que a vos te genere desconfianza, ¿sí? Vuelta. Macri ya abusó del tema tasas, en un momento creyeron que esto era Estados Unidos
y no. Y no. Sí, es toda Sí, Argentina. tal cual. ¿No? Lo que sí, esto tiene un costo para las pymes, para la economía en general, para las pymes en particular, que son un sector un poco más vulnerable, ¿sí? Al efecto de corto plazo, especialmente en un contexto donde hay un, no sé si enfriamiento o hay un amesetamiento, cada uno tendrá su opinión, pero la realidad es que la calle está bastante dura, ¿sí? No está tan fácil, y la extensión de los plazos, la baja de los márgenes, un volumen que no termina de repuntar, hace que las pymes estén en una situación de rentabilidad más comprometida, y este tema de aumento de tasas de corto plazo genera un problema. Ujú. Entendemos que el gobierno es consciente de esto, y es más, en su momento no lo quería. De a poquito estamos empezando a recuperar algo de normalidad, como vos bien dijiste, en niveles no tan bajos, para que no se mueva el dólar. Si la política no mete la cola, que tenemos, todo el mundo habla de octubre, el desafío, el primer desafío que va a marcar la cancha es septiembre, ¿no? Que es Sí, PBA. tenemos Este, vencimientos, tenemos. Sí, pero más que vencimientos acá es las elecciones en Provincia de Buenos sí. Aires. Porque ahí, aparte, hay un enfrentamiento claro, ¿sí? Entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo representado por Axel, que claramente es, le guste a Cristina o no, lo más parecido a Cristina que tiene por ofrecer el peronismo hoy. Entonces, bueno, ahí está el desafío. Y de hecho, bueno, ayer Patricia Burrich estuvo en la Bolsa de Córdoba y mencionaba algo, decía, che, el gobierno necesita nacionalizar la elección de Buenos Aires y el kirchnerismo necesita municipalizarla, ¿sí? Y ni siquiera provincializarlo, porque ahí aparece la seguridad, que es un gran problema en Buenos Aires. Según pase eso, si ahí no hay un escenario muy negativo, bueno, nosotros creemos que vas a encontrar un nuevo equilibrio, ¿sí? Y esperamos que después de octubre, si los resultados ayudan, bueno, el gobierno sabe que necesita que la tasa real baje, porque el problema más allá de la tasa nominal hoy es la tasa real. Pero ojo, y ahí hago una mención que vos como economista la vas a tener mucho más clara que yo. Cuando uno habla de inflación, tiene que distinguir entre la inflación que vos recibís y la inflación que vos trasladás. ¿Sí? ¿Qué le pasa hoy a muchas empresas? Que más allá que la inflación sea 30, 25, 40, ¿sí? En realidad la inflación le aumentan los costos, pero no puede aumentar los precios. Con lo cual la tasa real se hace mucho más pesada que antes, ¿sí? Porque vos tenés mucho menos margen y tenés menos rentabilidad. Sí. Entonces ahí hay un desafío. Bueno, y el mercado de capitales está en parte para ayudar a las pymes a sobrellevarlo, ¿no? Bueno, nosotros la semana pasada un poco conversamos de eso, sobre todo, digamos, en materia de, bueno, o sea, justamente esto postergaba un poco todo lo que tenía que ver con la reactivación económica, ¿verdad? O sea, esta suba de tasas transitorias, la tasa de la caución viajó del 20%, de repente en un día encontramos un 80%, después volvió a bajar, y en ese sentido, bueno, ahí salió el central a dar alguna señal de tasa, digamos, yendo a este análisis por ahí un poco más, a lo mejor más técnico, más aburrido, pero justamente, a ver, y volviendo a lo que decías vos, se planteó un escenario de intervención por parte del central en 3 escenarios, ¿sí? Vía, a ver, encajes, ¿sí? Que un poco lo repasamos recién, vía repo, ¿sí? Que es lo que veníamos conversando nosotros, que son estas operaciones, digamos, intradiarias, en las cuales en algún punto el central sale a absorber esa liquidez en reemplazo de todo este otro escenario que estaba, que era el tema de la LEFI, ¿verdad? Y después vía futuros, ¿no? Que es otro dato que salió esta semana, de que el central estaba shorteado, estaba vendido en $5.000 millones, y ahora cerrando las posiciones de julio terminamos en 3.700. Bueno, esa lectura que por ahí un poco uno la puede omitir o no, te da un poco la señal hacia dónde o cuál es el horizonte en el cual se siente cómodo hoy por hoy el gobierno. Es decir, bueno, quiero elevar la tasa. Hoy la tengo que elevar a la tasa porque obviamente hay un escenario de volatilidad que tiene que ver con el tema de elecciones, ¿sí? Sí, ahí te sumo una cosita, que es que ahora está un poco más normalizada la tasa de futuros, la tasa implícita. Habíamos llegado a ver tasa del 15% en futuros contra una tasa negativa. Vos tenías el futuro por incluso debajo del negativo. Los últimos 3-4 días de julio eran menos 300 llegó. Y en ese sentido, bueno, ahora está todo en torno al 30%, con lo cual la curva está más normalizada. Creo que no debe haber una intervención tan agresiva porque, bueno, ya se enfrió un poco. El central siempre se guarda la intervención para los últimos días del mes. Claro. En términos generales, la intervención fuerte es o cuando hay mucha volatilidad o los últimos días del mes, donde el costo en términos de tasa
Claro, menor. es menor. ¿Sí? Sí, sí, que Ahí. era la crítica que se hacía mucho en las redes sociales, decían, che, pero estás pagando una tasa del, no La sé, tasa en función del tiempo, si X%. vas a pagar el 100% por un día, el efecto Exacto. es relativamente bajo. El punto es, si pagas el 100% por un mes, es totalmente distinto. Entonces, Exactamente. a ver, yo creo que ahí tenemos que entender que aparte, algo de lo que se le criticaba al equipo económico, ellos que precisaban como trader. El trader piensa, che, tengo que ganar. Y cuando vos sos Banco Central, no podés rifar la reserva o rifar cualquier cosa, como en la época de Banoni con el dólar futuro, que después terminó siendo un despelote monetario imposible de subsanar. Tanto es así que tuvieron que topear. Sturzenegger lo primero que hizo es defaultear el ROFEX. Sí, sí. ¿Sí? Pero tampoco podés pensar en términos en gano-pierdo, porque para el Central emitir plata no es ganar ni No, perder. Sí, ¿Sí? tal cual. Entonces, tiene que haber un objetivo que es mayor, que es darle estabilidad al sistema, porque eso es lo que Tal cual. necesitamos. ¿Sí? La volatilidad genera incertidumbre y genera menor actividad económica y genera menos riqueza. Entonces, Sí. si te cuesta un par de pesos perder en un dólar futuro y con eso lograste estabilidad, mirá, eso no es perder. Ahora, eso tiene que ser manejado con criterio y Con a veces no es criterio. tan fácil. Sí, Pero pero sobre bueno. todo en un contexto como el argentino, que es como que por más que algunos indicadores vayan bien, la realidad es que estamos todos como esperando a ver qué es lo que sale mal, porque es lo que estamos acostumbrados también. Entonces, apenas tenés un poquito de ruido, y la gente se asusta de más, se preocupa de más. Nuestra historia nos condena. Exactamente. El Sí, pasado totalmente. nos marca y de vuelta. No podés obviar que tenés 30 días, hasta un poquito más de 30 días hasta el primer episodio electoral y 60 o 70 días hasta el segundo, donde además los escenarios son dicotómicos. No es que si gana uno, bueno, vamos a tener un poquito más de esto y si gana el otro, Sí. vamos a tener un poquito más de aquello. Son propuestas totalmente contrarias y está claro que si el gobierno gana va a tener una legitimidad, más allá de los diputados que tenga, que son importantes, va a tener una legitimidad que difícilmente los gobernadores le van a poder decir que no, sí que el kirchnerismo va, a ver, se van a poder empezar a preguntar, che, ¿quién perdió? Axel, ¿quién va a ser el próximo candidato? ¿Massa? ¿La Cámpora? Por el contrario, si gana la provincia de Buenos Aires, bien el kirchnerismo, bueno, vos tenés el candidato presidente para 2027 y ya tenés una fuerza que te va a tratar de serruchar desde el día 1. Entonces, eso genera incertidumbre, es Tal así. cual. Bueno, nosotros un poco lo conversamos eso siempre, en términos de riesgo país, cómo te impacta eso, todo lo que tiene que ver con materias soberanos también, que es otro de los puntos, digamos, cuando uno tiene que hacer el armado de una cartera de inversión. A ver, puede ser para una empresa, para una persona física o para el que fuera, bueno, un poco, a ver, trasladado, digamos, a lo que es riesgo soberano, justamente esta incertidumbre la que nos tiene anclado a lo mejor en los 800 puntos de riesgo país. Y un poco lo que está esperando el mercado es justamente tratar de dilucidar esta incertidumbre política como para poder avanzar y decir, bueno, buscar una compresión en ese escenario, buscar mejoras en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con materia equity, es decir, con todo lo que tiene que ver con el mercado accionario, con el Merval. Y bueno, o sea, no es menor, porque justamente, a ver, viendo inclusive mucho reporte, en materia económica, lo que son los fundamentals de la economía, ¿sí? No hay motivo alguno, ¿sí? Para ver hoy un riesgo país a lo mejor en 800 puntos o decir, bueno, para esta incertidumbre, todo esto que estamos viendo, toda esta volatilidad de corto plazo, ¿sí? No tiene un fundamento en términos económicos, sino más bien que uno lo estaría viendo en decir, esta volatilidad tiene que ver con el tema eleccionario. Obviamente que le podemos atribuir parte de esto a las LEFI, al nuevo sistema de tasa endógena, pero hay un componente eleccionario que es muy fuerte y que, bueno, que va a ser lo que esa pulseada, bueno, obviamente que se va a definir en estos próximos 2 meses que Como te decía, está muy bueno que este programa tenga toda nada, a ver, y ojalá que desde Córdoba llegue a otros lados, pero te voy a poner un ejemplo que los cordobeses podemos entender bastante bien. ¿Sí? Si la pelea electoral fuera entre Milei por un lado y Schiaretti por el otro, el nivel de ruido en el mercado sería mucho menor, porque hay ciertos preceptos básicos que vos sabés que se continuarían. ¿Sí? Tu problema acá es, che, que si gana uno, vamos por un lado, y si vamos por el otro, es todo lo contrario. Entonces, ese es el drama de alguna manera, por lo cual, como vos bien mencionás, hay ciertas variables que no responden a quizás a los fundamentos. Hoy hay muy pocos países con superávit fiscal. Después podemos ver si las LECAPs, el efecto que tienen, pero
el orden fiscal de Argentina hoy, comparativamente a lo que estaba, no justifica un riesgo país de 800 puntos. Lo único bueno, si se quiere, de lo que pasó estas 2 semanas, ¿sí?, es que el riesgo país no aumentó de manera sostenida, ni las acciones se hicieron puré. No hubo una salida masiva de activos argentinos, no hubo una corrida de depósitos. Los depósitos en dólares siguen igual, los depósitos en pesos siguen igual. ¿Sí? Entonces no tuviste un desarme de posiciones. Es más, el mercado te diría que hoy un dólar de 1.350, te diría que lo ve mejor que un dólar de 1.100. ¿Sí? Porque gran parte de tu atraso cambiario entre lo que se evalúa el dólar en el mundo, ¿sí?, más esto, si en agosto la inflación no se dispara, y esperemos que eso suceda, o sea, que se pueda controlar y que no se convaliden aumentos grandes, diría que te deja mucho mejor parado para un octubre, ¿sí?, para poder bajar la tasa, para poder ser un poquito más flexible, que si el dólar se va 50 o 100 pesos más, no le asuste a nadie, ¿sí? Y ahí sí podrías tener una notable baja del riesgo país que te va a dar una posibilidad enorme de que Argentina vuelva a los mercados internacionales y las reservas dejen de ser el principal objetivo que tiene el fondo, ¿sí? Porque ya no tenés que, para pagar, comprar reservas, puedes rolear. La deuda en el mundo no se paga. ¿Sí? Los argentinos somos más pavos, nos hacemos los vivos porque no pagamos, ¿sí?, defaulteando, y el mundo son mucho más vivos porque pagan sin pagar. Sí, podríamos no pagar roleando en vez de... no, pero es lo que hace todo el mundo. Pero bueno, para eso necesitas una economía ordenada, con un riesgo país bajo, para justamente ir mejorando el perfil de vencimiento de la deuda, que es un poco lo que hablamos siempre. Lo que pasa es que, bueno, en un nivel de riesgo país de 3.000 puntos, la verdad que es imposible. Bueno, pero vos tenés ese riesgo país porque justamente tenés un carácter, diríamos, a la hora de prestar plata, tenés un track record, tenés una trayectoria que siempre has defaulteado, no has honrado, ¿sí? Por el contrario, países por ahí mucho menos potentes desde el punto de vista de los fundamentos económicos de Argentina y sus posibilidades han cumplido. Y bueno, eso es lo que tiene que cambiar y esperemos que este sea ese primer indicador. Fíjate vos que en Argentina pasa al revés que en todos lados. En todo el mundo el riesgo país más bajo es el del soberano, después subsoberano y después las empresas. Acá las empresas tienen muchísimo menos spread. ¿Sí? Hoy Arcor cotiza 5,5%, 6%, ¿sí?, que es casi un investment grade del mundo. Sí. ¿Sí? Sí, si tirás un promedio te va a dar un riesgo país de 350, 400 puntos, que nada que ver con el otro. Bueno, de hecho lo hablamos antes del programa, estábamos hablando justamente eso con Juan, te comenté ahí, estaba viendo un programa a la tarde, era el de Josovich, de Aftermarket. La verdad que estaba muy interesante porque justamente estaban dialogando este tema que un poco nos lo hemos planteado varias veces, de cómo una compañía, decir, bueno, hoy las petroleras, digamos, colocan al 8%, 7,5%, decir, y vos decís, y el soberano está en el 12%. Bancos colocan más barato. Bancos colocan más barato. Y de hecho... Es de loco. O sea, banco que es, por definición, el sector más riesgoso de una economía. Tal cual. ¿Sí? Porque tiene riesgo sistémico, 100%. Colocan más barato que el riesgo país, que el soberano. Las provincias colocan... Córdoba acaba de hacer una colocación súper exitosa. ¿Sí? A una tasa de 9,75, casi 800 millones de dólares. No es que colocó 2 pesos. Sí. Entonces, es notable en ese sentido la oportunidad que se pierde Argentina. Hago una vueltita de rosca y voy al financiamiento PYME, que quedó ahí perdido en estas ideas, pero que tiene mucho que ver. Es clave, ¿sí?, que las pymes empiecen a ver que van a necesitar financiarse, porque se acabó... Si a Milei le va bien, por supuesto que esto puede cambiar, pero si a Milei le va bien, se acabó el hecho de tengo mercadería, soy el que tiene la pelota. ¿Sí? Por el contrario, hoy el que tiene la plata es el que tiene la pelota. ¿Sí? Y vos que querés vender vas a tener que darle las condiciones que el que quiere comprar te ofrezca. Y para eso vas a tener que ser más competitivo en todas tus áreas, y las finanzas son súper importantes en ese sentido. Y que puedas tener capacidad de financiarte, ¿sí? Y bueno, no solo en el banco, sino en el mercado de capitales. Y ahí es muy importante el rol que tienen ustedes muchas veces como difusores. El mercado de capitales es mucho más democrático que el sistema bancario. Es mucho más fácil que vos que consigas condiciones parecidas, siendo desde un pequeño inversor a una pyme que busca financiamiento, ¿sí?, en el mercado de capitales que en el mercado bancario. En el mercado de capitales, una pyme que va con un SGR puede vender los cheques en las mismas condiciones que una gran empresa. ¿Sí? Entonces, hay que desmitificar que esto es para o grandes fortunas o grandes empresas.
acá un inversor pequeño, mediano, consigue muy buenas condiciones y una pyme pequeña, mediana, que haga bien los deberes, ¿sí? Y que tenga sus papeles más o menos en orden, o que tenga inclusive Ujú. alguna garantía, ¿sí? Puede conseguir condiciones de financiamiento muy De atractivas. hecho, Aníbal, ahí te hago alguna experiencia, digamos, de algún cliente que una vez me planteó decir, che, tengo esta tasa en pesos del banco, me dice, ¿por qué colocaría así, con una SGR, una deuda garantizada? Me dice, si yo, la verdad que por 5 puntos de tasa, 4 puntos de tasa, y en esa conversación un poco lo que le planteaba es, tema mercado de capitales siempre está. Ha pasado, digamos, por historias que hemos vivido anteriormente, decir, bueno, el banco a veces, digamos, en Te un suelta la escenario de mano. mayor rentabilidad, te soltaba la mano, pero por una cuestión, a ver, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Hoy por hoy, del tema de las LEFI, en su momento eran las LELIC, y bueno, y había una rentabilidad que decía, che, ¿para qué le voy a prestar? Pero tiene que ver con una cuestión de que, esto yo siempre hablo liso y llanamente, esto es como que cada uno tenga un kiosco, ¿viste? Y cuida la suya. A ver, si yo puedo agarrar y colocar a una tasa X un instrumento que encima me lo paga el Estado y que está garantizado, ¿por qué le voy a prestar una pyme? Y bueno, un Claro, poco, el central, porque para y un banco no hay nada mejor que prestarle el central. tal Si el cual. central no te devuelve riesgo sistémico, Ujú. chau. Sí, Y de emite hecho, y paga, y listo. y de hecho Y convierte al banco en algo totalmente ineficiente, que es un poco hoy el problema que tenemos hoy. Hoy tenemos una liquidez excesiva y el banco que está tratando de acostumbrarse a un sistema donde decir, bueno, ¿cómo administro esta liquidez? Ahora, sería óptimo y ahí un poco... Bausili el otro día justamente comentaba en todo este escenario de volatilidad que un poco la reflexión me gustaba, era de que, bueno, a ver, esta liquidez excedente, al margen de la volatilidad de tasa y que, bueno, que un poco te golpea, un poco bastante, te golpea todo lo que tiene que ver con el financiamiento PYME. Pero un poco el concepto es distinto hoy, porque ese excedente de liquidez, ¿sí? La idea es que ya no esté remunerado en el Banco Central, sino que se vuelque a una pyme, para que la pyme pueda salir a producir. Está bien, hoy el escenario es difícil porque hoy, a ver, ampliaste la base monetaria un 30% con este desarme del EFI, y bueno, justo en un periodo de elecciones, y la verdad que te complica un poco el panorama con toda la volatilidad de tasa y toda la normativa macroprudencial que había en La términos de intención fue caja. buena, la implementación salió mal. Salió mal. A sí. ver, Sí, pero perdón, ahí te llevo un poquito porque todo esto que vos decís, Manu, es fundamental porque las empresas hoy se enfrentan, ya este año se enfrentaban a este contexto que vos decías también, Aníbal, de que tenés márgenes más chicos, ya no podés estoquear mercadería, y en ese escenario, el empezar a familiarizarte con estos instrumentos y con la optimización del capital, te permite ganar ese sí, puntito que hoy vale un montón. ese puntito que antes no lo mirabas Que y antes ni que lo hoy vale mirabas. mucho. Y hoy todo ese capital, todo ese flujo liberado está disponible para ir al sector privado. Se tienen que dar algunas cosas, pero progresivamente debería migrar, sobre todo porque ya no tenés un Estado que te absorbe todo la liquidez de los bancos. Ahora, el tema es que, bueno, las tasas pueden estar muy altas, también hay la incertidumbre al empresario muchas veces le hace parar la pelota y decir, bueno, no, espero a las elecciones y después me tomo una línea o hago determinada inversión. Entonces, hacen falta un par de cosas, pero ese capital volcado al sector privado puede ser muy, muy positivo. Está claro que es imprescindible terminar con los pasivos remunerados. En su momento se terminaron los pasivos remunerados del Banco Central. Para que la economía funcione y para que haya otro nivel de consumo, necesitas terminar no digo destruir esos pasivos remunerados de corto plazo, que van a poner desafíos a negocios como por ejemplo las billeteras virtuales. ¿Por qué? Porque eso es clave para incentivar el consumo. Sin consumo, digamos, cuando vos tenés una retracción del gasto público, necesitas consumo e inversión privadas. ¿Sí? Y el consumo es la base. O sea, vos necesitas incentivar el consumo. Para incentivar el consumo necesitas bajar las tasas de interés. ¿Sí? Con las tasas de interés que hay hoy, más los impuestos que le cobran a tasa de interés, porque cuando una provincia dice que le cobre 9% a Mercado Libre o a Mercado Pago, Sí. el que lo paga no es Mercado Pago, es el que tomó el préstamo o el que tomó la financiación. ¿Sí? Seamos claros en eso, Sí. porque hay mucho, Sí. digamos, nuestros políticos son especialistas en patear la pelota por otro lado. El que paga es el consumidor, el que vive en esa provincia. ¿Sí? Entonces, hoy es imposible pensar en un aumento del consumo cuando vos tenés tasas de financiación cercanas al 100%. Entonces, claramente, ¿sí? Después cuando le agregás los impuestos y los costos y el margen por incobrabilidad, estás llegando a eso. Y hoy los salarios no suben. Entonces, el empleado que se endeudó en 12 cuotas, acostumbrado a que las cuotas se le licuaban,
Hoy no le pasa. Hoy la tiene que pagar. La pyme que se endeudó pensando que se licuaba, su mercadería no sube y se hace cuesta arriba. Entonces, seamos prudentes en estos 2 meses que vienen, porque obviamente estamos viviendo una situación compleja y donde, a ver, si tenés que pagar el sueldo, vas a tener que endeudarte, ya sea vendiendo un cheque, ya sea tomando un descubierto. Si tenés que financiar para las ventas, tenés que ver cómo trasladás ese costo, hacerlo de la manera más eficiente posible y usar el mercado de capitales para eso, ¿sí? Más allá de que seas prudente en tus decisiones de mediano y largo, digamos, pensando en el mediano y largo plazo. Sí. Ahora, de los 2 lados, o de 3 lados te diría, para invertir, ya sea como inversor individual o como empresa, para mejorar tu uso del flujo de caja, ¿sí? Cuando sos empresa, o para financiarte, y en el medio de todo eso, para ahorrar impuestos, el mercado de capitales es básico, ¿sí? Si vos haces un plazo fijo al 35 y tomás un crédito al 35, sí, pero financieramente, ¿dónde está la ganancia? Si la persona física hizo un plazo fijo o colocó una LECAP y eso no paga impuestos, y la empresa tomó plata a la misma tasa, descontando impuestos, Tal cual. hay muchísima diferencia. Sí, en materia de capital de trabajo para las compañías, yo creo que hay como hay mucho trabajo, digamos, por delante. De hecho, en algún punto hicimos una reflexión de que este iba a ser el año de la economía real y el año de que justamente, a ver, donde ya las compañías iban a tener que un poco modificar el chip con el cual venían trabajando, donde iban a tener que justamente volcarse a ver, decir, bueno, che, armar un flujo, proyectarlo, ver dónde estaba el puntito adicional. Ya un punto ya no me da lo mismo. Obviamente que llegamos a una instancia donde un money market te rendía, decís, bueno, tengo un 10%, no sabía si era rentabilidad, si era un margen financiero que te quedaba porque te quedaba la plata 2 o 3 días dando vuelta. Bueno, hoy eso se fue. Hoy esa ilusión monetaria ya no está y hoy te obliga a trabajar y decir, bueno, a ver, veamos en materia financiera si la compañía es solvente también, o sea, y trabajemos sobre el flujo, calcemos el capital de trabajo, o sea, en una compañía agropecuaria se suele trabajar mucho en eso, pero bueno, hoy yo creo que a todo el mercado en general lo obliga justamente a replantearse esa forma de trabajo porque bueno, a ver, es un escenario de una economía obviamente mucho más normalizada. Estábamos acostumbrados a sacar un crédito en pesos, decir, bueno, esto se licúa en lo que era materia del sector agroexportador. Un crédito en pesos era como, sí, bueno, hacía todo su trabajo y vos sabías que el dólar corría y iba a decir, bueno, estamos bien, pero bueno, Sí, eso... incluso en todos los sectores, muchas veces había compañías que operativamente incluso perdían, pero la pata financiera te solucionaba todo porque, no sé, estoqueas mercadería y la inflación hacía lo suyo. Entonces ahora hay empresarios que se dan con que su empresa no era tan rentable como creían o que tienen que justamente hacer el foco en cuestiones operativas. Y de acá para adelante, post elecciones, si el oficialismo gana y tiene esa fuerza que vos decías, Aníbal, a nivel legislativo, los cambios en teoría van a ser mucho más profundos en materia, o deberían ser en materia de reformas laborales, impositivas, que se debería empezar a discutir para el año que viene, si eso pasara. Y bueno, implica que hoy tenemos que ser, y para el año que viene, ser más flexibles que nunca en las empresas. Y bueno, y si el resultado es el otro, el oficialismo pierde, bueno, también un cambio drástico en el otro sentido. Creo que ahí tenés 2 cuestiones, ¿no? Hay una palabra que por ahí se habla mucho, pero todavía se aplica relativamente poco, que es eficiencia, ¿sí? La eficiencia, la productividad va a ser una materia que todos vamos a tener que preocuparnos. Y acordémonos que en una empresa comprar puedes hacerlo de manera eficiente, producir puedes hacerlo de manera eficiente, vender puedes hacerlo de manera eficiente, endeudarte puedes hacerlo de manera eficiente, invertir también, invertir y deber también, planificar fiscalmente también. Y en toda esa suma de eficiencias es donde vas a sacar, ¿sí?, tu EBITDA, tu margen final, tu ganancia. ¿Sí? Vos mencionabas algo, ese puntito. ¿Sí? Es importantísimo que alguien diga, che, ese puntito, a ver, ¿cuánta plata es? ¿Y cuánta plata es por día, por mes y por año? Tal cual. ¿Sí? Yo trabajé algún tiempo en un banco americano y por ahí nosotros tenemos la cultura de anualizar. ¿Sí? Los tipos anualizan todo y lo multiplican por 10 inclusive. Sí. Hacen proyecciones porque ahí le empezás a ver la dimensión que tiene, ¿sí?, esa planificación fiscal, esa eficiencia a la hora de endeudarte, esa eficiencia a la hora de invertir. ¿Sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Quizás yo soy menos optimista que vos en cuanto a que si el gobierno gana, tengamos tantas reformas en los próximos
12, 24 meses. Si vos me preguntás, creo que hay cosas que vamos a tener que esperarlas más. Ojalá que me equivoque y vos tengas razón. Ahora, si el gobierno gana, sí sabemos que esto se va a profundizar. ¿Sí? Es decir, la apertura comercial se va a profundizar. Ergo, si vos no importás hoy, tenés que ver si no tenés que importar. Porque tenés que desintermediar. Porque el margen no va a alcanzar para todos. Y eso ya está. Y si vos hoy te estás endeudando, ¿sí? En una financiera, porque siempre hiciste eso, pero hoy ya no se te licúa, porque la tasa antes era un chiste, porque tu mercadería subía, y vos tenés la posibilidad de calificar un SGR, pará. O si vos te endeudas simplemente en descubierto, porque era lo más cómodo, pará que quizás tu negocio hoy no da para eso. Y ahí el empresario pyme tiene que entender que el mercado de capitales está para ayudarlo. Hoy un fondo tema cero que te da 25 y está bajando. Una LECAP tiene una tasa efectiva de 55% anual. ¿Sí? 44% de la LECAP a 15 días. Sí, de hecho, a partir de noviembre ya está por arriba del techo. O sea, con lo cual. Pero digamos, olvídate el dólar. Vos tenés un capital de trabajo que es en peso y tenés que manejarte en peso. Sí. Entonces vas a decir, ¿por qué lo vas a tener un tema cero? Si podés depositar un cheque en una sociedad de bolsa, que no tenés impuesto al débito y crédito, no tenés CIRCREV, lo podés poner en una LECAP y si necesitas la plata, tomás caución al 28. Voy a decir, pero son dos cosas que no sé cómo se hacen. Bueno, aprende. Bueno, así como aprendiste a producir, aprendés la parte financiera y si no, contrata a alguien que te ayude. Ese es un buen punto porque muchas veces por ahí alguien dice, uy, pero si compro una LECAP a 2 meses, tengo que tener la plata ahí 2 meses. Y está la alternativa que vos decís, tomate una caución con esas LECAPs como garantía y así no tenés que vender el título y te haces de la liquidez que necesitas en el cortísimo plazo. De hecho, esa operación creo que esta debe ser la ventana más rentable en términos reales que debe haber existido en lo que va casi 20 puntos de diferencia entre tasa efectiva entre una y la otra. 34 más o menos la tasa de caución, 54 la LECAP. Pero una LECAP a 15 días, no una LECAP, porque la curva está invertida. Como digamos que con un dólar que se movió, parece mucho, pero se movió un 10% nomás. Entonces, pero de vuelta, por un momento, cuando vos hablas de capital de trabajo de una compañía, por un momento saquemos el dólar, porque vos tenés que tener un capital de giro en pesos. Sí, convengamos que ahí, digamos, vale la pena hacer la diferenciación. A ver, cuando uno hace administración de capital de trabajo, lo que hace es calza flujo. Obviamente que a lo mejor ahí, digamos, depende de qué tipo de compañía sea, pero bueno, en general, digamos, los costos acá en términos de pyme están todos especificados, entonces uno trata de calzar esos flujos en la moneda, digamos, en la que, salvo que sea una multinacional por ahí que puede llegar a tener algún nivel de impacto de dólar. Si pensás en dólares, pensemos en dólares, y yo te digo una estrategia, a ver, que yo sé que va a sonar compleja, pero es simple. Una persona física tiene dólares, ¿sí? Y necesita plata en su compañía. Bueno, tranquilamente lo puede vender y aportarle los pesos, o aportar los dólares y venderlo a la compañía, y en ese caso ya está corriendo el riesgo pesos. ¿Sí? Mirá, esa persona física puede comprar un ON de IPF, ¿sí? O un BOPREAL, que es un bono del Banco Central, y sacarse un 7-8% anual libre de impuestos. Hoy no pagás impuestos por eso. ¿Sí? Prestarle el título a la compañía, alquilarle el título, ¿sí? Cuando le alquilás el título, la compañía no es dueña del título, es decir, la renta de ese título sigue siendo del accionista, con lo cual eso no paga impuestos. Y la compañía se puede endeudar contra eso al 28. En una caución, ¿sí? Que es muchísimo más barato que un descubierto, y el dueño no vendió los dólares, que en vez de estar rindiendo tasa cero porque estaba en la caja de seguridad, está rindiendo el 8. A ver, y eso no tenés que poner $500.000 para hacerlo. Lo puedes hacer con 5.000 o con 10.000. Porque no es que sea poca plata, no lo voy a faltar respeto al dinero, pero no es que tenés que ser millonario para hacerlo. Es decir, hay muchas herramientas que son simples, que por ahí la primera vez que lo haces, como todo nuevo, te puede costar un poquito, pero que después es muy sencillo. La eficiencia, vos vendés y tenés convenio multilateral. Cada vez que depositas un cheque en el banco, CIRCREV y Misiones te retiene plata que nunca más en la vida lo va a recuperar. Si vos ese cheque lo depositas en una casa de bolsa, ¿sí? No pagás, no tenés CIRCREV. Si vos descontás cheques por el mercado de capitales, sos una constructora que normalmente tiene saldo IVA a favor, sos del agro que suele tener IVA a favor, ganadería, lo mismo, vos descontás un cheque por el mercado de capitales, normalmente que te lo compras un fondo, no tenés IVA sobre los intereses, que termina siendo un costo. Y es bastante plata. ¿Cómo? El IVA sobre los intereses es significativo. Un montón de plata. Entonces, no te guíes inclusive, el banco me descuenta tanto. En el mercado de capitales, la operación de descuento de cheque es tasa vencida, no es tasa de descuento. Entonces, yo tengo una casa de bolsa en Paraguay. En Paraguay hacemos algo de operatorio también de descuento de valores. En Paraguay la gente está acostumbrada a otra cosa. Dice, no te pregunto la tasa, dice,
¿cuánta plata me das por este cheque? Claro. ¿Sí? Bueno, Sí, pará, otra. hagamos el ejercicio. ¿Cuánta plata me das por este cheque? ¿Sí? Que eso tiene mucho más sentido. Decir, a ver, pará, y veamos. Porque, che, acá está todos los Claro. gastos, ¿sí? Que vos te podés ahorrar o que tenés que pagar. Y eso para una pyme, cuando había 120% de inflación, no era relevante. No era Cuando relevante. vendía todo lo que quería vender, no era relevante. Hoy sí. Hoy sí. Ujú. Sí, la verdad que, bueno, nosotros lo hemos tratado bastante al tema, lo hemos venido conversando. En ese escenario, un poco lo que sí, hoy por hoy, digamos, en un escenario, digamos, donde es complejo, obviamente, porque el principal problema que tenés hoy en materia PYME es tema financiamiento, obviamente. O sea, el financiamiento es caro, o sea, o parece caro. Obviamente que hay alternativas, como bien plantea Aníbal, siempre lo que tiene el mercado es eso, tiene una ingeniería que si uno se sofistica un poquito, le encuentra la vuelta y todo tiene solución. Pero en ese escenario, a ver, el principio es, sí, las compañías hoy por hoy se tienen que volcar a su propio flujo y decir, bueno, che, analicemos qué es lo que venimos haciendo bien y qué estábamos haciendo que no estaba dejando plata y que la estábamos tapando a lo mejor sí, con una ilusión financiera, con un money market. De hecho, en alguna experiencia personal he visto alguna situación de compañías, ¿sí? Que incluso han recibido, digamos, anticipos por ahí, decir, bueno, remuneraciones que se les pagan por adelantado, decir, bueno, ese flujo, digamos, una tasa del 15 del 20% mensual que llegamos, o sea, en su momento con toda la espiral inflacionaria que se generó al final del gobierno anterior, bueno, obviamente que no sabía, a ver, rentabilidad real no era de la compañía, obviamente que eso se recortó, eso ya no existe y hoy por hoy, te digo, te obliga como a decir, bueno, hagamos una introspección y veamos qué sacamos de acá y qué es lo que dejamos. Y es muy loco, perdón, porque ahora es una tasa mucho más baja en términos nominales, pero la necesitas mucho más de lo que necesitabas la anterior. Eso es ¿no? lo que voy a decir justamente. Hay, si se quiere, una contradicción. Sí, Los números son tal mucho cual. más chicos, pero son mucho más relevantes. Mucho más O relevante. sea, hoy la tasa que pagas, como yo soy mucho más viejo que ustedes, ¿sí? Quizás lo que estamos viviendo hoy, la única vez que se vivió con esta magnitud fue la salida de la década del 80 a la convertibilidad. ¿Sí? Por supuesto que en la década del 80 tuvimos dos hiperinflaciones, digamos, una con Alfonsín, una con el comienzo de Menem, con lo cual era mucho más notable, las tasas eran de miles de por ciento por mes, era una Claro. locura, ¿no? Entonces, cuando la gente empezó a ver tasas del 30, del 40%, del 20 y pico por ciento, se tiraba de cabeza a sacar plata. Claro. La diferencia es que ahora era real, antes no. Entiendo. Bueno, ese proceso está pasando ahora, ¿sí? Donde hay mucha gente que durante toda su vida, una persona de 40 años, ¿sí? En el 2002, 2001, 2002, que fue cuando explotó la convertibilidad, tenía 15. O sea, nunca vivió sin inflación. Ujú. Nunca vivió, porque los primeros años de Kirchner más o menos lo pilotearon, pero fue una ilusión. Y después la tasa de interés siempre fue negativa. Entonces vos no estás acostumbrado a vivir, ¿sí? Con tasa de interés positiva. Si tenés algún veterano en la familia o che, ese gerente que estabas a punto de jubilar, frená y empezó a usarlo, ¿no? Porque hay que entender que la tasa de interés es de verdad. O sea, si vos compras una máquina, no es para que se licúe la cuota, es porque esa máquina te va a dar más productividad. Más productividad, ¿Sí? tal cual. Si vos tomás un crédito y financiás, che, tenés que ver, a ver, que en el margen podés cargar ese costo porque lo pagas de verdad. Y otras cosas importantes, che, el dólar. ¿Sí? El dólar oficial en una tablita. O sea, con ROFEX, o sea, futuros de dólar cuando el dólar en una tablita. Y no tenía mucho sentido. Ahora el dólar sube un montón. Si vos tenés que pagar dólares y tenés que financiar en pesos, guarda, que podés, che, toda esa plata en la calle, te subió a 10% el dólar, como pasó ahora, y es todo margen. Toma. Entonces tenés herramientas como el ROFEX, que vas a decir, no, no me interesa. Con el ROFEX siempre pierdo. Con el ROFEX, si vos usas cobertura, ni perdés Podés ni hacer ganás. cobertura. Te cubrís. Sí, de hecho podés cerrar un cash flow de un año siguiente con Bueno, un contrato futuro. es clave. Vos sos del agro, Ujú, hoy no podés dejar de usar ROFEX. tal cual. Porque no vas a tener la devaluación que te licúe la No. deuda. De vuelta, en un escenario donde el modelo se profundiza. Si esto vuelve a lo anterior, no sabemos para dónde puede salir. Sí. ¿Sí? Pero vos no podés construir tu empresa simplemente esperando que haya una hiperinflación No. o que haya una mega devaluación. Y en Porque un, no es el sector, escenario en probable. un sector agropecuario como el que planteas vos, o esperando que un commodity suba de precio o no,
en función, obviamente, de la oferta mundial. Tiene otros componentes, digamos, que te pueden llegar a marcar el precio, como una guerra eventualmente, pero en un escenario, digamos, más estable, vamos a decir, no podés estar esperando un evento disruptivo o alguna cuestión, digamos, de una disminución en la oferta, cuando tenés una herramienta como, por ejemplo, un contrato, un futuro, en el cual vos podés justamente, podés blindar tu cash flow del año siguiente, que es un poco la lógica que tiene ese tipo de Pasa que herramienta. por ahí quizás es la mirada de, che, ¿cuánto pierdo o cuánto gano con el contrato? Y al final, un futuro, si vos estás haciendo una cobertura, estás comprando un seguro en realidad. Y vos cuando pagás el seguro del auto, de la casa, vos pagás el seguro y tenés una pequeña pérdida para evitar una mayor. Esperás no usarlo. En algunos casos el seguro ni siquiera tener una pérdida. Hay pases en el Claro, sector claro. agropecuario donde vos podés mejorar el valor Ujú. de tu cosecha vendiendo futuros, ¿sí? Tal cual. Y tomando, Claro. y tomando pues, financiamiento y ni siquiera tenés un costo, Ujú. ¿sí? Sí. Hay una cuestión cultural, ¿sí? Que hoy, digamos, hace que de alguna manera eso no sea costumbre. En el mundo, los mercados de futuro mueven varias veces el valor de la cosecha. Acá los futuros no mueven ni siquiera el 30% del No. valor de la cosecha. Sí, de hecho tiene Entonces, volúmenes muy bajos. a ver, ¿qué pasa? Pues siempre la rentabilidad de muchos sectores, incluyendo el agro, venía más dada por, che, me endeudo en pesos con la agronación, se devalúan, ya está. Y ya está. Entonces me conviene guardar la Ujú. soja, ¿sí? Sí. Y no de ser eficiente, ¿sí? Y productivo. Pero de vuelta, preguntarle a algún agricultor que haya sobrevivido en los 90, cuando la soja valía 120, 130 dólares, 150 dólares, ¿sí? Entonces, en ese momento, si no era productivo, estabas chau. Entonces, hay cosas que necesitas meterla. A ver, de vuelta, la palabra eficiencia, ¿sí? La vamos a tener que Sí. tatuar, ¿sí? Levantemos el plato, eficiencia. Va a tener que leer el vaso, eficiencia. Lo pone, en vez de la marca, poner eficiencia. Y la eficiencia es una construcción en una empresa de todas las áreas, ¿sí? Estamos muy acostumbrados que el industrial o el agropecuario, si el agropecuario, ¿sí? Pusiera tanta energía en el resto de las áreas como en sacar un quintal más, ¿sí? Cuando produce, si vendiera mejor, se financiara mejor, planificara mejor fiscalmente, muchas veces deja 3, 4 quintales en vez de uno. Ujú. Aparte de algo que vos como economista lo conocés mejor que yo, la eficiencia no es una recta, es una curva, ¿sí? Entonces, cuando vos sos muy ineficiente, ganar eficiencia implica poco esfuerzo Tal cual. relativamente. Después, cuando alcanzas un grado alto de eficiencia, Se va haciendo más es mucho más dificultoso. difícil. Entonces, si vos sos muy bueno produciendo, como muchas veces pasa con el sector industrial o el agropecuario, sacar un diferencial por mejorar eso es mucho más difícil que sentarte con un asesor fiscal y bajar el impacto impositivo. O sentarte con un asesor financiero, che, ayúdame a manejar mejor mi flujo de caja. La verdad que creo que me gustó mucho cómo cierra esta idea de la eficiencia y la importancia de ser eficientes en todo lo que podamos, porque, bueno, el contexto es desafiante. Tal cual. Bueno, creo que con eso un poquito podemos dar por concluido el capítulo de hoy. Gracias, Aníbal, por haber participado en nuestro programa. Gracias, Juan. Y nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.